Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por esto Dios debe ser el primer servido. Es vivir en acción de gracias. Creer en Dios es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Como dice el Salmo 116, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Creer en Dios es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Creer en Dios es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo, para darme todo a ti. Es una oración de San Nicolás de Flue. Creer en Dios es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en las adversidades. Confiar en Dios, como dice Santa Teresa en esa oración suya, admirable, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Creer en Dios tiene sus consecuencias. Lo mismo que no creer en Dios, que también tiene sus consecuencias. Julie Davis, una norteamericana, atea, agnóstica, le hizo un reto a Dios. El reto que la agnóstica le lanzó a Dios, que iba a misa porque lo pedía el colegio. Iba a misa con sus hijos solamente porque lo pedía el colegio, lo mandaba el colegio. Un día le dice a Dios: si me das una casa nueva, creeré en ti. Julie era hija de ateos y en su familia nunca se habló de religión. Su viejo piso llevaba más de un año sin venderse y decidió hacer un pacto con Dios, con ese Dios que no sabía si existía. Y Dios, como suele suceder, hizo lo que a él mejor le pareció. Cuenta Julie: mis padres son ateos, así que en nuestra casa no había religión. Ellos nunca intentaron que tuviésemos prejuicios contra la religión, simplemente nunca hablaron de ello. Era como hablar de sexo. La regla no escrita es que simplemente no se menciona. Nos enseñaron a ser buena gente, según la cultura popular. Trabaja duro y hazlo bien. Sé honesto, no robes, no engañes o mientas. Y aprendimos que todo lo demás es relativo. Mientras no dañes a otros ni violes la ley, lo que hagas es cosa tuya. Por supuesto, aunque nunca lo dijeron, todos sabíamos que esa gente aburrida que iba a misa era débil, porque necesitaba una muleta como la religión para apoyarse. Julie se casó con Tom, un católico que hacía mucho que no pasaba por la iglesia. Tampoco lo hacía el suegro de Julie, porque se había enfadado con la iglesia debido a los cambios que llegaron con el Concilio Vaticano II y que a él le resultaban insoportables. El caso es que durante los primeros años de matrimonio, la religión no significaba nada en la casa de Julie, hasta que Dios usó lo que más nos importaba para captar nuestra atención. Su hija Anna, aún en el curso preescolar, tenía muchos problemas con un mal profesor en el colegio público y decidieron llevarla a una escuela católica. Allí la profesora de religión dijo a los niños que levanten la mano los que van a misa los domingos. Casi todos los niños levantaron la mano. Anán no. La profesora encargó a los niños que dijesen a sus padres que deberían ir a misa los domingos. Su hija Anán así lo comentó en la casa. Julie y Tom empezaron a explicarle razones por las que no tenía sentido que ellos fuesen a misa. Pero a la niña le sonaba a excusas aburridas y empezó a citarnos sus clases de religión. Muy pronto empezamos a asistir a la misa semanal en la parroquia de la escuela. Yo ni siquiera estaba segura de que hubiese un Dios, recuerda Julie. Se sentaba en la misa. El cura predicaba cada semana y ella decidió averiguarlo. Yo era tan lista. Encontré una forma segura de comprobarlo. Durante un año habíamos probado de todo para vender nuestra casa. Aunque la gente nos decía, la gente de ventas, que todo estaba bien,
nadie había hecho ni una sola oferta. Así que un día me arrodillé en misa e hice un pacto con Dios. Todo lo que tenía que hacer Él era darme una casa nueva como señal. Así sabría que Él existe y tendría casa nueva. Así es que hagamos un pacto con Dios y así arreglamos la situación. Pero no pasó nada, excepto que habiendo tenido ya un primer contacto con Dios, ahora Julie prestaba algo de atención en la misa, cada vez más, y pensaba, un año después, mientras nos arrodillábamos en la misa un domingo, le dije a Dios, que se olvide del pacto, que ya no necesitaba pruebas. No era por ninguna sensación o descubrimiento dramático, simplemente ya no tenía razones para no creer. Así que acepté su existencia en la fe. Y esa misma semana pasaron cosas inesperadas. Su contable descubrió errores en los impuestos de años anteriores y consiguió que les devolviesen $11.000, lo justo para dar una entrada a una casa nueva con muebles y algunas reformas. En una época en que las cosas se vendían a los pocos días de salir al mercado, encontramos una perfecta para nosotros, que llevaba durante meses ahí sin razón aparente y que acababan de rebajarla justo acomodándose a lo que teníamos. Y 2 semanas después vendimos nuestra casa a una chica que vivía a 6 manzanas y estaba decidida a comprar una vivienda con exactamente las condiciones que la nuestra ofrecía. Los vendedores nos decían que nunca habían visto nada igual, así que ya no creo en las coincidencias. Ahora Julie tenía casa y era una deísta, ya creía en Dios. Pero era una deísta, el deísta es el que cree en Dios, pero no cree en ninguna religión, no cree en nada, simplemente en Dios, que existe Dios, eso es todo. Ahora ya es una deísta, de ser una atea, que no cree en nada, ni en Dios, ahora ya cree en Dios. Pero además es una deísta que va a misa. Cree en Dios, va a misa porque lo obliga al colegio, claro, porque le pide la maestra de religión. Pero las cosas ahora tenía una casa, era una deísta, iba a misa, pero ni era ni se consideraba católica. Pero las cosas se movían en su familia. Su esposo, Tom, se confesó y empezó a ir a comulgar, más o menos en las mismas fechas en que sus 2 hijas hacían la primera comunión. O sea, ella se casó, tuvo los hijos, las 2 hijas iban a hacer la primera comunión, van a un colegio católico, pues ya les preparan que van a hacer la primera comunión. El esposo empieza a confesarse, ella no es católica. Al principio a Julie no le importaba nada esperar sentada mientras la gente y su familia iba a comulgar, pero con el tiempo desarrolló un anhelo por la Eucaristía que se convirtió en un verdadero dolor físico. Fue algo que duró meses. Unas semanas antes de Cuaresma decidí que tenía que averiguar cómo hacerme católica, porque ya no aguantaba más. Cuando me dijeron que tenía que hacer el curso de iniciación cristiana para adultos y esperar todo un año hasta la siguiente Cuaresma, no me lo podía creer. Fue el año más largo de mi vida.
aunque descubrí que el curso de iniciación para adultos era un interesante viaje espiritual en sí mismo, algo que no esperaba. Julie es una lectora empedernida, mantiene un blog, Happy Catholic, donde comenta sus lecturas. Señala que curiosamente los libros no tuvieron nada que ver con su conversión. No leyó ningún libro sobre el tema. Dios decidió llegar a mí por una vía en la que no había libros en absoluto. Fue algo entre Dios y yo, sin que nadie más influyese. Finalmente, en la vigilia pascual del año 2000, 6 años después de empezar a creer en Dios, Julie entró en la Iglesia Católica. Era maravilloso ser católica, poder recibir la Eucaristía. Me encanta. Me encantan las tradiciones, me encantan los santos, me encanta la Eucaristía, me encanta ser católica, escribe en su testimonio. Además recuerda con un cariño especial ese día, porque su suegro, asombrado por la seriedad con que su nuera agnóstica se había volcado en la fe, decidió reconciliarse con la Iglesia. Sin decirlo a nadie, se confesó y cuando llegó la vigilia pascual, sorprendiendo a todos y sonriente, fue a comulgar con su nuera, después de décadas sin acudir a misa. Dios había usado mi conversión no solo para mi bien, sino para llegar a alguien cercano a mí, y yo no me había ni dado cuenta. Solo después descubrió, asombrada, que había gente que escribía sobre su itinerario de fe, que explicaba la doctrina de forma razonable. Así que en su confirmación le regalaron un libro de Scott Hahn y después descubrió otro de Peter Kemp y otros más. Hoy comparte su experiencia de fe, comenta la actualidad, invita a orar y se declara una católica feliz. No siempre feliz, pero siempre feliz de ser católica. Eso es. A veces no somos felices, claro, pero siempre tenemos que estar felices de ser católicos. En este día, en este retiro, en el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, con la historia de Julie, ella está viva, sí, en el año 2000 se bautizó, así es que no empiecen a pensar qué santa es esta. Es una santa, pero todavía no. Vamos a pedirle a Dios, realmente en nuestra vida nos cruzamos con personas, tenemos contacto, Dios va poniendo personas, situaciones, las cuales Él quiere acercarse a nosotros. La Madre Teresa de Calcuta, en una de esas oraciones que ella tiene, hay una que dice oración para aprender a amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, sino también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. ¿Cómo hacer para amar? No es tanto una lección como Julie aprendió, encontró a Dios no precisamente por el camino de los libros, no leyendo, no estudiando, sino en esa forma que Dios eligió para ir llevándole, pasando por el bautismo, la comunión, la confirmación, todo fue un proceso. Dios tiene para ti un proceso. Ese proceso tiene un comienzo. ¿Cuál es el comienzo de nuestra esa vida feliz? No una vida siempre feliz, sino una vida feliz de ser católico, feliz. Hay un acontecimiento decisivo en tu vida, el encuentro con Jesús. Jesús, el hombre de la riqueza insondable que supera todo conocimiento y ambición. Descubre a Jesús. Jesús conferirá a tu vida su significación verdadera, su sentido pleno. Él rompe los límites de tu existencia para hacer tuyos los límites de la de Dios. Él es irrupción de lo divino en la singularidad de lo humano. Son palabras del padre Rodrigo Molina en sus retiros, lo que él nos iba enseñando, lo que él vivía. Jesús vive en una época concreta, un ambiente concreto, una patria concreta. Jesús vivió en la Palestina concreta como judío auténtico en sus orígenes y en sus costumbres. Pero el Espíritu de Jesús rebasa todo eso concreto y vive la humanidad universal. Precisamente por vivir la humanidad universal, la nueva humanidad universal planificada por Dios, fue rechazado por los suyos. Jesús se negó a encerrar su destino en el destino egoísta de sus contemporáneos. Jesús pertenece a todos, comparte la vida de todos, y esto del modo más auténtico y profundo. Por eso, conocer a fondo a Cristo y no amarle viene a ser imposible. Nada de lo del hombre es extraño a Jesús. En Jesús yo siento fraternidad, me siento entroncado en Él. Jesús es el que ha vivido más y mejor mi condición humana, el modelo ejemplar del hombre. Si quieres saber cómo vivir una vida digna, una vida humana, mira a Jesús, en Él tienes el modelo al que imitar. Hoy cuando vemos en el día del bautismo del Señor que el Señor se acerca en una fila al bautismo de Juan, Juan está bautizando, la gente le escucha, y después de predicarle la conversión, de decirles cómo arreglar su vida para agradar a Dios, la gente va a bautizarse. Ese bautismo es una purificación. En esa purificación que sienten ellos, cómo se ponen
bajo este hombre de Dios para que Él les purifique de sus pecados, les ayude al perdón de los pecados. Entonces Jesús se pone en la fila también como uno de ellos. Y lo vemos ahí humilde. Nos habla San Juan en su Evangelio. El Evangelio de San Juan le encantaba al Padre Molina, nuestro fundador, porque es muy profundo el Evangelio, el Padre Molina era profundo. Jesús dice, era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro en él delito alguno. Salió entonces Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y dice Pilato, ahí tenéis al hombre, ecce homo, he aquí al hombre. Ese es Jesús. Ese que se presenta ante Juan para ser bautizado y que el Padre da el testimonio de él. Por eso se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo. Me lo presenta el Padre, este es mi Hijo, este es el hombre. Me lo presenta Pilato. Vean la diferencia. El Padre Eterno te presenta el modelo, Jesús. Pero te lo presenta en el bautismo, cuando ha cargado sobre sí nuestros pecados. Y en esa humildad se presenta para ser purificado, ser bautizado. Y Pilato lo presenta al pueblo como el modelo del hombre. Ecce homo, he ahí el hombre, ahí lo tenéis. Me lo presenta con la corona de espinas, con el manto de burla, de púrpura, azotado, sangrando. El hombre real, el nuevo en forma de viejo. El hombre fuerte, espiritual, bajo las formas del débil, del carnal. Jesús recapitula al hombre, lo condensa. Jesús es el hombre ideal real. Es ese ideal que se da en la realidad, que existe. No simplemente una idea que no se da en ningún sitio. Jesús se encarna la realidad de ese ideal. He aquí al hombre. Aquí la expresión de la victoria del amor universal sobre el egoísmo. Por eso pedirle a la Madre Teresa de Calcuta que nos enseñe a amar. A veces nosotros ponemos nuestros caminos para el amor y Dios pone los suyos. Lo mismo que para la fe. Estamos en el año de la fe. He querido comenzar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vean que la fe siempre va a llevar, como Julie, esta señora, que cuando le hace a Dios ese reto, consígueme una casa nueva y creeré en ti. Ya ese contacto es el que empieza a trabajarle hasta que ella llega a descubrir que sí, que Dios existe y que no necesita pedirle signos. Y después, cuando ya renuncia a los signos, Dios se los da. ¿Y de qué manera? Vean ustedes, la Madre Teresa de Calcuta lo que hace el amor. Por eso, cada uno tiene su camino de encuentro con Dios. En esto podemos escribir libros y decir cómo es. Y luego, al fin y al cabo, cada uno tiene su propio camino. No hay dos que vayan por el mismo camino y lleguen al mismo destino. Cada uno va por su camino. Yo cuando Peter Sigwart le hace la entrevista, una de esas entrevistas al Santo Padre, entonces el cardenal Ratzinger, y él
entonces también agnóstico, ateo, va con un poquito de el colmillo retorcido, ya tiene un poco planteado una serie de preguntas, de temas, ¿no? Pero con esa intención de ver cómo le muerde, cómo le da la vuelta, cómo ¿ve? Le descubre pues diríamos la falsedad de la Iglesia o su egoísmo, su interés, etc. Y comienza con esa pregunta: ¿cuántos caminos hay para ir a Dios? Y él ya tenía como la respuesta. ¿Qué me puede decir? Pues uno. Me va a decir que solamente pues, la Iglesia. Y después ya tenía pues, sus argumentos para seguir atacándole, ¿no? Y entonces el cardenal Ratzinger le contesta: tantos cuantos hombres. Y ya le descuadró. Esa no era la respuesta que él esperaba. Así es que ya le saca de su esquema. Entonces ya, bueno, pues entonces ya tiene que seguir haciéndole preguntas, y después él encontró la fe. El que estaba alejado encontró la fe. Simplemente la humildad, la verdad, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el hombre, el servidor de la verdad. Realmente la verdad, él busca la verdad, no le importa lo que sea, pero la verdad. Si está equivocado, pues eso es lo que yo quiero, salir del error, la verdad. No tengan miedo a la verdad, la verdad nunca les va a hacer mal. Pero esto lleva al amor. Por eso Benedicto XVI comienza su pontificado con la encíclica del amor, Deus Caritas Est, Dios es amor. Una de las historias, varias historias de la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Leo, uno de los que le acompañaba es un sacerdote que ella pues lo consiguió por ahí. La verdad es que fue de esas cosas, ¿no? Que uno se acerca a una persona y ya empieza a pedirle favores y ya lo enganchó. Fui testigo de un aterrador incidente a agrietamiento de corazón con la Madre Teresa en Nicaragua, donde en aquel entonces estaba implantando un régimen autoritario de inspiración marxista que dirigía el líder sandinista Daniel Ortega. La Madre Teresa solicitó una entrevista con el dictador a fin de obtener de él permiso para abrir una nueva casa para sus hermanas. La entrevista tuvo lugar. Nos condujeron a una habitación sin ventanas y con una tarima en uno de los extremos. Sobre la tarima había una larga mesa, detrás de la cual estaban sentados 4 hombres, con la cara cubierta y armados con metralletas. Menuda entrevista, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿verdad? En el centro, entre los hombres armados, estaba sentado Daniel Ortega. Este dedicó a sus 3 invitados, la Madre Teresa, una hermana y yo, el Padre Leo, una encendida arenga de 30 minutos sobre la legitimidad de su actividad guerrillera y el carácter demoníaco de sus oponentes. Cuando concluyó, temblando de ira, se produjo un embarazoso silencio. A veces el silencio es terrible, ¿no? Entonces, un embarazoso silencio. O sea, imagínense la entrevista, ¿no? Entrar en aquella sala y encontrarse allí aquellas 5 personas, aquel Daniel Ortega, aquel presidente, allá sentado, resguardecido por aquellos 4 gorilas, con sus metralletas, y cuando se ponen allí, se sientan los 3 delante,
sin decir otra palabra, sin un saludo, empieza allí a hacer toda una arenga sobre el comunismo, sobre el marxismo, sobre lo que ellos están haciendo, que es lo mejor, que todo está bien, sobre lo malo que son sus oponentes, que están movidos por el demonio, que todos ellos son... Media hora allí hablando, y eso que cada vez encendiéndose más, diciéndolo con toda la pasión, con toda la ira y el coraje. Y los otros allí escuchando. Las dos monjitas y el cura, los tres allí mirándole y escuchando, ¿no? Sin poder meter la cuchara, sin decir una palabra. Y al final, ya cuando termina de decir lo suyo, a ver, ¿qué tenéis que decir? Todo el mundo se queda mirándose unos a otros en silencio, ¿no? Claro, allí empieza a crecer una tensión, si ya la tensión se había puesto antes, ¿ve? Caliente la situación, ahora se pone al rojo. Cuando concluyó temblando de ira, se produjo un embarazoso silencio. La Madre Teresa rompió el silencio con una frase. Sí, sí, las obras de amor son obras de paz. Media hora de discurso. ¿Cuánto se tarda en decir esto? Nada. 2 segundos. ¿Vi? La tensión aumentó. Dice, era evidente, porque claro, solamente una frase para resumir todo lo que él había dicho en media hora. Es como, diríamos, una píldora, una bomba. Pum, destruírselo solamente con una frase. Es la frase que le desarma todos sus argumentos. La tensión aumentó. Era evidente que el traductor oficial, puesto que él hablaba español y la Madre Teresa de Calcuta hablaba inglés, no quería traducir al español esa frase. La Madre Teresa había dicho que había dicho en inglés para el presidente. Al final, pues claro, ella habla, el otro ha hablado, ella habla y claro, se entiende que el traductor le iba diciendo a la Madre Teresa en español todo lo que en inglés, todo lo que el otro iba diciendo en español. Y entonces ya nadie se atrevía a decirle al presidente nada. Al final la hermana fue quien asumió la muy ingrata tarea de traducir aquello. Le temblaba la voz. Aparte del sofocante calor que hacía en la habitación, se notaba una peligrosa tensión en el aire. De repente, y sin esperar a la reacción del dictador a sus palabras, la Madre Teresa se levantó, avanzó hacia la tarima. Mientras rebuscaba en su bolsa, llevaba ya su bolsa, entonces va buscando en la bolsa, le preguntó al dictador, a Daniel Ortega, ¿tiene usted hijos? Sin entender a dónde quería llegar aquella monja con esa pregunta, Ortega contestó, sí. ¿Cuántos? 7. La Madre Teresa sacó 7 medallas milagrosas de su bolsa y las fue besando y tendiéndoselas una a una. Sacaba otra, le besaba y dándoselas. Extendiendo el brazo todo lo alto que podía hacia la tarima, Ortega las fue cogiendo una a una, inclinándose sobre la mesa, cada vez para alcanzar la mano de la Madre Teresa. ¿Tiene esposa? Sí. Sacó otra medalla de la bolsa, la besó y se la entregó. Y hay otra para usted. Y le entregó la última medalla. La necesita. Pero debe llevarla colgada al cuello. Así. La Madre Teresa señaló la cadena que el dictador llevaba en el cuello y le explicó mediante lenguaje de signos dónde debía colgar la medalla.
De golpe y porrazo había conseguido cambiar por completo el ambiente. Entonces le ofreció al presidente otro regalo: 5 hermanas que se ocuparían de los más pobres de entre los pobres de los suburbios de Managua. Al día siguiente ya tenía permiso para la fundación de la primera casa de las hermanas. Ese fue el diálogo de la Madre Teresa con el dictador Daniel Ortega. Media hora de arenga, hablando del comunismo, hablando del marxismo, hablando de lo malo de los otros. Y una simple frase y la medallita de la medalla milagrosa. Para que vean ustedes lo que hace una medalla. Hay que poner en contacto con Jesús. ¿Ve? Y para ello la Santísima Virgen. Por eso la Navidad es donde se centra en la Madre, la maternidad de María, y en el niño, el hombre hecho niño, nuestro modelo. He aquí al hombre. He aquí la expresión de la victoria del amor universal sobre el egoísmo. Eso es la Madre Teresa de Calcuta. Nada de tanto egoísmo, tanto de odio, simplemente el amor. Jesús, el de profundo respeto a todo lo del mundo, obra de Dios, no hacía ninguna obra humana, por humilde que fuera, con desprecio. Jesús comparte nuestros sentimientos. Por eso ven ustedes, la Madre Teresa no despreció todas las intenciones, todas las cosas de este hombre, simplemente amó, eso es todo. Y el amor fue el que ganó. Jesús comparte nuestros sentimientos, emociones y tendencias, llora la muerte de sus amigos, se estremece de cólera ante la hipocresía y la injusticia, se conmueve hondamente y queda roto ante el horror de la espantosa muerte que le aguarda. El cuerpo no es para Jesús prisión del alma, algo de lo que se hay que liberar. Al cuerpo solo le pide obediencia y fidelidad al espíritu. Así la tierra es fiel y obediente a la planta. Hacerlo así es el mayor bien para el cuerpo, lo sube de calidad. Lo hace ser apto para la mayor calidad del espíritu. El encuentro con Jesús es el que te va a transformar totalmente. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy espiritual, es para ir leyéndolo despacio, meditando cada uno de sus puntos. Aquí vamos a encontrar el amor a Dios y a la vez nos va formando nuestra mente cómo pensar, cómo sentir, cómo creer. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Esto es el día del bautismo, la revelación de la Santísima Trinidad a todos. Es la primera manifestación pública, porque antes, por ejemplo, en el nacimiento, los ángeles anunciaron a los pastores y la estrella anunció a los magos el nacimiento del Hijo. Pero ven, no está el Espíritu. Tampoco se manifiesta el Padre.
pero sí es la manifestación del Hijo. Todos ya creían en el Padre. Luego viene el Hijo a manifestarse. Ahora aquí en el bautismo es donde se revela la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos. La fe es la que me abre al mundo de Dios. Y cuando Dios se revela, la fe es quien puede captarlo, aceptarlo, comprenderlo, asimilarlo. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creamos y creamos firmemente. Y verán ustedes cómo el ejemplo de nuestra fe sostendrá a otros. ¿Quieres hacer el bien? Simplemente vive tu fe. Vívela esa fe en Jesús. Y para tener la fe en Jesús, el encuentro con Él. Si no llegas a tener un encuentro con Jesús pleno, ¿cómo vas a transmitir la fe a nadie? Nada más, queridos hermanos, por esta conferencia. Vamos ahora a darle los avisos. Próximo fin de semana tenemos los ejercicios espirituales, los días 19 y 20, sábado y domingo, comenzando el viernes 18 por la noche. Anótense y comiencen este año dándole a Dios para ese encuentro con Él este fin de semana. Tenemos aquí en la capilla el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y el Santo Rosario. A partir de las 5 de la tarde cada día, y el rezo solemne del Santo Rosario los primeros sábados de cada mes. Los primeros jueves de cada mes también tenemos la hora santa sacerdotal. Pide mucho por los sacerdotes. Tenemos catecismo para jóvenes y adultos y círculos bíblicos para profundizar en nuestra fe. Todos los sábados ya ha comenzado a partir de las 4:30 hasta la hora de la misa y después a las 7:30 de la tarde. Clase de catecismo y de preparación para la primera comunión para chicos y chicas los sábados de 11 a 13. Ayúdanos en el apostolado de los medios de comunicación de las diversas maneras como puedas hacerlo. Una de ellas es si estas conferencias del retiro te ayudan, que se graban, las pides en recepción y al terminar el retiro te las llevas. Pueden seguir también la misa en directo por nsetv.com en internet. Y también este retiro se transmite en directo, cuando no puedas venir, y los que estén por los medios de comunicación, pues que asistan o que participen, que les ayude, pues que lo escuchen por la radio en directo. También en el móvil se puede escuchar la radio, NS Radio. Como saben, se pone m.nseradio.com. En este año de la fe nos estamos uniendo para hacer una campaña para que la fe, diríamos, se fortalezca, y por otras intenciones, las intenciones de la Cruzada Mariana, las hermanas están con una campaña de 10 millones de rosarios rezados.
Así que no de fabricación de cadenillas, sino de rosarios rezados. Así que puedes rezar 10 millones y ya tú solo cumples. O si no, rezas unos cuantos y los vamos sumando para completar estos 10 millones. Por el fruto del año de la fe y de las intenciones de la Cruzada Mariana. Como estamos en el año de la fe, tienen el Catecismo de la Iglesia Católica completo y actualizado. Es un libro práctico, además barato, de tal manera que para llevarlo siempre y que les ayude. Cualquier duda en mi fe, tengo donde consultar, voy viendo los números, tengo el índice temático y el índice del libro, donde puedo ir descubriendo, ya bien con palabras, ya el tema que estoy buscando o lo que necesito para mi vida espiritual. Luego tienen aquí el padre Benjamín Martín Sánchez, los novísimos expuestos a base de ejemplos. Este libro, el padre Benjamín Martín Sánchez es un sacerdote que escribe muy bien, es doctor de Sagrada Escritura, maneja muy bien la Sagrada Escritura, por eso les puede ayudar mucho para profundizar también en la fe y ver ciertos temas en este año de la fe, en concreto en este libro Los Novísimos. Tiene más libros el padre Benjamín Martín Sánchez. Luego la Benjamín, la revista para chicos y adultos, donde nos lleva a Dios por medio de la naturaleza, por medio de la ciencia, por medio de la historia sagrada, por medio de vida de santos, y también tiene otros entretenimientos y enseñanzas adecuados para todos, especialmente para los niños. Y la prensa dominical, que es esta revista semanal, donde se va profundizando ya para adultos, para profundizar en nuestra fe. Luego tienen en lo audiovisual Nuestra Señora de Lourdes, el Santuario Marianos, el Milagro de la Fe, para ayudarnos al conocimiento del santuario de la Virgen de Lourdes y dar a otros, regalar para que lo puedan ver. Y luego para escuchar tienen ustedes Semana Santa, un CD, Semana Santa para un encuentro con Dios. De tal manera que aquí tienen una serie de, para cada día de la Semana Santa, bueno, el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y con la compra de este DVD contribuye a las obras de restauración del edificio de la comunidad femenina. Las hermanas, antes de que se les caiga la casa en la cabeza, vamos a ayudarles a arreglar su casa. Con este CD les estamos ayudando. Continuamos este retiro, yo estaré confesando ahora. Pidámosle a Jesús, abrámonos en este año de la fe en la oración para este encuentro con Jesús, que Él nos lleve al encuentro con la Santísima Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros.
Ven, Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.